Bueno, así como alguna vez nosotros te dijimos o te planteamos qué pensábamos que tenía en algún momento, en ese momento, en uno de los momentos cruciales, bueno, casi todos los momentos en Argentina son cruciales, qué tenía en la cabeza Macri, hoy te vamos a tratar de plantear qué tiene en la cabeza Alberto Fernández. Enseguida están llegando Rosendo Fraga, Jorge Osona, un experto en temas del conurbano, en temas de pobreza y cuestiones sociales, y Damián Di Pace, un especialista en consumo y economía. ¿Qué tiene en la cabeza Fernández? La cabeza del presidente electo y proclamado Alberto Fernández era, hasta el fin de semana, un mapa inabarcable. Convivían los asuntos más enormes, complejos y urgentes, los que le interesan a Eduardo Feynman y a mí también. Convivía eso con datos anecdóticos, casi insignificantes. Detalles mínimos que por su tendencia, la tendencia de Alberto Fernández a ocuparse de todo y no delegar, tampoco quiso dejar pasar durante los últimos días. ¿Qué temas? ¿Qué tenía en la cabeza? ¿Qué tiene en la cabeza? Desde la deuda externa hasta el cambio en los billetes de los animales autóctonos por los próceres y personalidades de la cultura. Sí. Pasando por el conflicto de Bolivia, el conflicto de Chile, arden Chile y Bolivia, Bolivia más, hoy todavía, desde su respuesta a la postura del gobierno de los Estados Unidos y su apoyo a la legalización del aborto, todo eso tiene en la cabeza Alberto Fernández. Para entender cómo piensa Alberto Fernández, porque es difícil seguirlo a veces, con sus definiciones. Mucha gente me pregunta, le debe preguntar a todos los periodistas, a todo el mundo, o a todos los que más o menos lo conocemos, che, ¿qué está pasando por la cabeza de Alberto Fernández? Bueno, para entender cómo piensa, lo mejor es escucharlo cuando no habla en público. Te repito, para entender cómo piensa, lo mejor es escucharlo cuando no habla en público, cuando habla en reserva, con su equipo, con periodistas, con algunos periodistas. Así, de esa manera, quien lo oiga puede inferir, por ejemplo, que Alberto terminó de ordenar su cabeza este fin de semana, cuando se fue a descansar a casa de un amigo en la provincia de Buenos Aires. Y que en su cabeza quedó resonando algo que le dijo en una reunión reservada el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya hace unos días, cuando estuvo en México. ¿Cuánto hace? ¿10 días? ¿15 días? ¿Qué sé yo? En Argentina pasa todo tan rápido. Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Esto le dijo a Fernández, y que todavía le resuena en la cabeza al Fernández, todavía ayer le resonaba en la cabeza. Estas palabras claves son 6. Alberto, no te pelees con los gringos. Los gringos en parte de Latinoamérica y en México también le dicen a los Estados Unidos, Alberto, no te pelees con los gringos. Pero Alberto le aseguró y le dijo, quédate tranquilo. Le dijo a Alberto que esto nunca va a suceder. Alberto Fernández ahora está pensando en el arranque de su administración. Es muy importante que yo te transmita esto, así vos te das una idea de cómo sueña e imagina Alberto Fernández el arranque de su administración. Después vamos a ver si le sale. Buenas noches, Osona, gracias por estar acá. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches a Cecilia Devana. Buenas noches, Luis. Buenas noches a Hugo Machiavelli. Buenas noches a Damián Di Pace. Buenas noches, Luis. Vamos a hablar de economía, de cuestiones sociales. A ver, es muy importante lo que sueña y lo que quiere de su propio arranque Alberto Fernández, porque en términos generales él lo vislumbra, lo sueña, lo imagina, escuchen bien, como el arranque que tuvo Néstor Kirchner ni bien asumió el 25 de mayo de 2003. Si vos tenés 20 y pico de años y no te lo acordás, o si estás con tu mamá, con tu papá, con tu tío, déjame que yo te recuerde algunas cosas, porque Alberto está apalancado en esa situación. Y de hecho está diciendo que desde el punto de vista político son muy parecidas. Al gabinete Alberto ya lo tiene cerrado. Te lo dijimos hace mucho tiempo ya. Quizá haya una sorpresa de último momento, pero hoy, a esta hora,
todavía no la hay. Quizá en esta reunión con Cristina terminaron de acordar algunos puntos que habían quedado en el aire. Es un poco difícil creer que solamente hablaron de cuestiones personales. Pero el Alberto del arranque, el que se imagina el mismo, promete ser hiperkinético, igual que Néstor. Hiperkinético. Si no sabes qué significa hiperkinético, anda, métete en Google. Es con un ritmo vertiginoso, casi desesperante. Alberto cree que sabe cómo hacerlo y cómo parecerlo, cómo ser y cómo parecer hiperkinético. Porque Alberto fue su jefe de gabinete. Es decir, ya empezaron, todo el mundo quiere enterarse. Vean el programa. Es decir, el que le alcanzaba los elementos con los que entonces el presidente preparaba el guiso de la acción política. Le digo Zona y Adipache, este gobierno va a venir con mucho elucubración política. Después vamos a ver si le sale bien o no. Toda la política que no tuvo el gobierno de Macri es muy probable que la tenga este gobierno. Al presidente electo le gusta recordar que Néstor Kirchner asumió con el 22% de los votos, pero que ni bien se puso el traje de presidente, empezó a restituir la autoridad presidencial y todo el sistema político. Y todo el sistema político fragmentado y en peligro como estaba, dice Alberto, después del que se vayan todos, que se vayan todos incubado durante la crisis de diciembre de 2001. Voy un poco para atrás y después vuelvo para adelante. ¿Recuerdan Alberto Fernández y algunos de los ministros de la época algunos actos fundacionales que marcaron la impronta de la gestión de Kirchner? Por ejemplo, me lo mencionaron dos futuros ministros, ese hecho. El sorpresivo viaje a Entre Ríos que hizo Néstor Kirchner 2 días después de asumir, para dar solución al conflicto docente en Entre Ríos. Un conflicto docente que tenía paralizadas las clases desde el inicio del ciclo electivo, en 2003. Kirchner, escuchen bien lo que hizo, porque era un animal político. Primero se aseguró que la solución se había acordado. Después desapareció de la agenda de los medios durante 5 horas. Nadie sabía dónde estaba. Yo recuerdo que todo el mundo preguntaba, ¿dónde está Kirchner? ¿Dónde está Kirchner? Al final aterrizó en la provincia que gobernaba Sergio Montiel. Perdón que te nombre gente que ya no está en la política, pero es bueno que vos sepas estos antecedentes, porque Alberto va a querer hacer eso. Junto con el entonces ministro Filmus, Daniel Filmus, de Educación, aterrizaron los dos de improviso. ¿Para qué? Para dejar en claro que él había terminado con ese conflicto docente, que él, el presidente, había sido el benefactor. Para dar una señal de qué cosas le importaban más, en ese caso la educación. Los docentes y la comunidad educativa tomaron nota de ese acto de audacia política. Y a partir de ese momento, los gremios de los maestros, algunos más, otros menos, se alinearon inmediatamente con el nuevo gobierno. Ese era Kirchner. A ver, te voy a recordar las imágenes, el momento, solamente unos segundos para que te ubiques en tiempo y forma. Porque Alberto 2020 quiere ser el Néstor Kirchner de 2003. Mirá. Grave. Tenemos que trabajar mucho, tenemos que poner mucho esfuerzo, tenemos que estar donde están los problemas. Nos faltarán muchas cosas, pero no nos falta ni ganas, ni fuerza, ni decisión de construir una Argentina distinta donde todos podamos volver. Y para ir terminando, les vuelvo a repetir, para nosotros es tan importante, como Daniel lo sabe, un chico de la capital federal, como un chico de Jujuy, de Entre Ríos o Tierra del Fuego. Todos tienen que tener el mismo nivel de acceso a la educación. Kirchner es Alberto Fernández puro. En las entrevistas, cada vez que... Bueno, a mí cuando lo entrevisté me dijo, claro, vos porque sos porteño. Sabe qué decirle al resto del país y sabe que incluso entre los porteños, que lo pueden votar, puede caer muy bien decir que él es federalista, como lo acaba de decir, lo dijo en su momento Néstor Kirchner. Pero escuchá, 1 mes y medio después de asumir, el 6 de julio de 2003, perdón, no suena que haga un poco de historia, pero a veces la historia sirve, Néstor anunció la implementación del programa de seguridad alimentaria denominado El Hambre Más Urgente. Poquito después de asumir, ese plan muy práctico, y entiendo que efectivo, se lo habíamos presentado
a todos los candidatos a presidente, un grupo de individuos, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, entre los que estábamos, empecé a revisar el archivo. El Grupo América, La Nación, Clarín, Juan Carr, Poder Ciudadano, un montón de gente más y organizaciones más. Y yo también estaba. Lo recuerdo muy bien, porque primero, escuchen, no lo que hicimos nosotros, lo que era la dinámica de ese momento. Juntamos 1,5 millones de firmas para presentarlo en el Congreso, antes de que asumieran el nuevo presidente. Después logramos la aprobación en diputados y luego en senadores. Así lo convertimos en ley. Cuando Kirchner vio el proyecto, ya electo, y lo mandó a chequear con la ministra de Desarrollo Social, que era su hermana, ahora la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, vio en su implementación muchos beneficios reales y políticos. Porque no solo contaría con un plan para llevar comida de inmediato, en ese momento era a 2 millones de niños de entre 0 y 5 años, recién nacidos y hasta 5 años, y a madres embarazadas, convalidados por los mejores especialistas. Además contaría con un altísimo consenso, un consenso de toda la comunidad, de las organizaciones específicas, los empresarios y los medios que lo estaban convalidando. El entonces viceministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, conoció y conoce bien ese plan, porque fue el que lo ejecutó. El plan contra el hambre más urgente fue exitoso. ¿Por qué? Porque logró su objetivo: alimentar de inmediato una parte de la población que lo necesitaba con extrema urgencia. Perdió el sentido 2 años después, por 2 motivos diferentes. 1, la economía estaba creciendo y ya no parecía tan urgente. Y 2, se metió en el medio de la interna política. Duhalde versus Kirchner. Se enfrentaron a lo largo y a lo ancho del país. Cualquier parecido entre ese plan contra el hambre más urgente y el Consejo contra el Hambre no es pura casualidad. Es Alberto repitiendo una receta que a Néstor en su momento le funcionó. Pero es posible que además, de acá en adelante, por la cabeza de Alberto, pase el recuerdo de un gobierno que supo elegir a sus enemigos políticos de manera, yo diría, magistral, para mejorar su imagen más allá de la marcha de la economía. ¿Qué enemigos? ¿Los recuerdan? Yo los recuerdo muy bien. La mayoría automática de la Corte Suprema de Justicia de Menem, a quien Néstor Kirchner le pidió la renuncia por cadena nacional. Osona, perdón, ¿cuántos años tiene? Espero que le pregunte. ¿Cuántos años tiene Osona usted? 61. ¿Se acuerda de todo esto, no? Sí, cómo no. Bueno, vos, Cecilia, eras muy chiquita. Pero me acuerdo también. Kirchner, a ver, un presidente le pidió por cadena nacional la renuncia a toda la Corte Suprema de Justicia. ¿El impacto político que tuvo eso? Se enfrentó con José Luis de Barrio Nuevo, que no tenía una buena imagen. Y por sobre todas las cosas eligió un enemigo perfecto. Carlos Menem, el expresidente que se negó a enfrentarlo en segunda vuelta porque sabía que perdía. El campeón de la corrupción para el kirchnerismo. El que vendió las joyas de la abuela, pero al mismo tiempo fundió el país. No había enemigo mejor. El que hizo estragos con la educación, la salud pública, la cultura en general, y que además contagió de frivolización extrema a la política. Fue tan funcional la demonización de Menem para los 4 años de gobierno de Néstor Kirchner, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, los 4, que el mismo presidente se dio el lujo de ponerlo como un símbolo de la mala suerte, como un símbolo de la yeta. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Yo me acuerdo. No le pedí estos videos porque los iba a hacer trabajar toda la tarde, chicos. Producción. Debe haber un video de Kirchner tocando madera en el antológico programa de Mario, conducido por Mario Pergolini, llamado CQC. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿O es un mal recuerdo? Bueno. En el Congreso, cuando asumió Menem como senador, lo hicieron él y ella. Él se tocó un testículo y ella se tocaba un seno. ¿Pero eso sucedió? Sí, eso sucedió en la Argentina. No, Osona, no es verdad eso. ¿En serio es verdad? Vayan a los archivos. Bueno, vayamos a los archivos, porque yo no sabía que habían llegado a tanto. Miren cómo se puede trabajar en política con... Bueno, no es descabellado que por la cabeza de Alberto esté pasando la idea de transformar al actual presidente Mauricio Macri en el nuevo Menem de la nueva administración. Y que desde su perspectiva, demonizar a Macri, transformarlo en el responsable de todo, más allá de la responsabilidad real que le cabe y la herencia,
le serviría, Alberto, para matar 1, 2, 3 pájaros de un tiro. 1, ganar tiempo hasta que la economía se estabilice. 2, quitar de la agenda, poniendo a Macri como el gran villano, a la previsible interna con Cristina Fernández y otros sectores del Frente de Todos. Y 3, alinear el discurso con el de los sindicatos y las organizaciones sociales, que a través de Juan Grabois ya le hicieron saber que su paciencia tiene mecha corta. Ah, Grabois ya empezó. Hoy le dio a Macri, no sé con qué pero hoy le dio a Macri, dijo, Macri iba a quedar en la historia como el gran garante y el que convalidó el golpe de Estado en Bolivia. Ya lo ponen en la historia, le ponen diferentes imágenes, ¿no? Osona está mirando... Como cómplice dijo que iba a pasar eso. a la historia. ¿No qué? Dijo eso, Grabois. Es un despropósito. ¿Es un despropósito? Lo dijo la señora de Bonafini también. ¿Un despropósito por qué, Osona? Porque no hay pruebas de eso. Eso es una especulación política. Eso es una salida fácil de demonización del adversario. Ahora, la pregunta es, ¿así se pretende superar la grieta? No. Porque por otra parte hay una gran diferencia entre la situación actual y la del 2003. Este gobierno no obtuvo el 40% de los votos. Bueno, ahora después me gustaría... Bueno, vamos a hablar de sí. las diferencias, pero está bien, Osona. Me gusta porque me sigue por lo menos sigue el hilo de la reflexión política que estamos haciendo. Alberto Fernández, además, tiene una mirada muy distinta a la de los analistas clásicos sobre Bolivia, Chile y los Estados Unidos. Yo les doy información, después ustedes dirán, ¿tiene razón o no tiene razón? El presidente electo explica en la intimidad que no es ni delirante, ni setentista, ni contraproducente defender la idea de que Evo sufrió un golpe de Estado y que el actual gobierno de Bolivia es ilegal. Insiste en que lo mejor que puede pasar en Bolivia es llamar a elecciones libres, sin proscripciones, porque no hacerlo podría implicar la inminencia de una guerra civil. Al contrario de lo que piensan, quienes lo critican algunos analistas, Alberto cree que los Estados Unidos ya están viendo a él y a la Argentina, a él como un presidente y a la Argentina como un Estado capaz, no de convalidar lo que pasa en Venezuela, sino de contener a Maduro y cualquier aventura similar. Esto es kirchnerismo puro, era lo que decía Kirchner. Era lo que decía Kirchner.